Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto verte acá en tu casa, en tu Bienvenidos hogar. a mi casa. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de tu hogar. Quisiera ya entrar en materia en este podcast de aviación y los invito a seguirnos en nuestras redes como Transponder SB. Y como primera pregunta, Sergio, quisiera, valga la redundancia, preguntarte ¿quién es Sergio Valencia? Bueno, Sergio Valencia es un hombre de 42 años, casado, con 3 hijas y actualmente piloto comercial, capitán de A320 para TACA International, que hacen parte del holding de Avianca Holdings. ¿Qué te motivó a ti, a partir de tu país, Colombia, a buscar nuevas oportunidades acá en El Salvador? Bueno, básicamente salió la oportunidad de venirme a El Salvador por un poco tiempo a trabajar en Aeroman y pues la oportunidad que me está dando Aeroman de trabajar en aviones un poco más grandes de los que trabajaba en Colombia me motivó a venirme a un país que no conocía, que no sabía mucho de él y que al final pues fueron tan buenas las experiencias en el país que aquí estoy todavía. ¿Qué sentiste la primera vez que cruzaste el acceso 6 y pusiste un pie adentro de Aeroman? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, en realidad fue un momento un poquito extraño. Sentía nervios, nunca había trabajado en un avión tan grande como el A320, nunca había estado en un hangar tan grande como Aeroman y aparte con gente que no conocía a nadie, absolutamente a nadie, pero pues ese sentimiento de familia, sentí un lugar agradable y pues pensaba en ese momento que había sido una buena decisión. Comúnmente vienen grupos de extranjeros, pero en ese momento tú venías solo. Sí, yo vine solo en reemplazo de otro compañero que tuvo que irse a su casa, entonces solo necesitaban una persona en ese momento. ¿Te imaginabas en ese momento que estabas ahí, que llegarías a ser piloto profesional? En ese momento no lo pensé, pero yo desde que tenía uso de razón a mis 5 o 6 años, yo ya sabía que quería ser piloto. Yo lo tenía muy claro, solo que no sabía que iba a tener que hacer tantas cosas en la vida para poder lograrlo. Qué bueno, Sergio, que desde pequeño tú tenías definido ya el deseo dentro de ti. Y quisiera también preguntarte, ¿cuál fue tu mayor desafío al adaptarte a un nuevo país y comenzar desde cero en una industria tan exigente? ¿Qué fue tu mayor desafío, lo que más te costó? Bueno, primero, lo difícil de estar lejos de la casa, de estar lejos de tu casa, de tu entorno familiar, en un país donde conocía a casi nadie, donde la cultura, a pesar de ser latina, era un poco diferente. Adaptarme a otro clima, otra temperatura. Eso fue como lo más difícil al principio, pero no me costó mucho adaptarme. Solo pasó un par de semanas para yo sentirme más cómodo en El Salvador. Qué bueno. Durante tú veniste acá a El Salvador, en el año fue a principios, a mediados, a finales. Yo vine exactamente el 8 de junio del 2007, en pleno calor. Sí. Quería preguntarte, Sergio, y para avanzar un poco más en esa historia tan interesante que nos estás narrando, quisiera preguntarte, tú comentabas que trabajaste casi 8 años en Aeroman. Sí. ¿Cómo fue compaginar un trabajo tan demandante con estudios para piloto? Bueno, definitivamente en Aeroman teníamos jornadas laborales muy largas. Claro.
como sabes, fuimos compañeros y teníamos turnos de hasta 12 horas y trabajábamos hasta 6 días en la semana. Entonces fue un reto grande. Trataba de estudiar en los tiempos, en el poco tiempo que me quedaba, y para volar lo hacía mi único día libre que tenía, que normalmente era los jueves, lo recuerdo. Sacrificabas tu tiempo para estudiar y tanto, digamos, volar como estudiar la teoría. Sí. ¿Verdad? Es algo que toda carrera implica hacerlo. Entonces, no tenías más opción que en tu día libre Sí. aprovecharlo al máximo. Solo tenía opción de aprovechar el día libre, y muchas veces cuando teníamos el turno de la noche, entonces a veces salíamos 4 o 6 de la mañana de Aeroman y iba a volar 9, 10 de la mañana, aprovechaba a volar 1 o 2 horas y después llegaba a la casa a descansar un par de horas para después regresar a trabajar en Aeroman. ¿En algún momento pensaste en renunciar a tu sueño? Sí. Por lo difícil que se volvía. Sí, muchas veces. En realidad, fueron varias las ocasiones en que dije, no, esto es imposible. ¿Pero qué te hacía volver a encarrilar ese ímpetu, ese impulso que tenías dentro de ti? Yo creo que era el Sergio Valencia de 5 años que soñó con ser piloto y me motivaba a, bueno, aquí hay que hacer algo, ya hicimos algo, ya vemos que se puede. Es difícil, porque es difícil, pero no imposible. Entonces creo que esas ganas de volar, esas ganas de lograrlo, era lo que me motivaba. El niño dentro de ti era el que te animaba a seguir. El Sergito, el Chechito. ¿Cuál fue el momento más duro de tu formación como piloto? ¿Y cómo fue que lo superaste? El momento más duro fue cuando me di cuenta que por la parte económica era casi imposible, que necesitaba un empujón, porque a pesar pues de que en Aeroman trabajamos bastante, nos iba bien, pero pues tenía otras responsabilidades. Claro. Y aparte el agotamiento, o sea, no me dejaba avanzar. Pero eso fue quizás lo más difícil. Llegar un día, despertarme a las 5 de la mañana porque tenía vuelo a las 6 y estar tan cansado y decir no voy. Y en ese lapso tuve un lapso de aproximadamente 8 meses en que sentía que no podía. Dejaste aplazada, sí, digamos. Suspendí. Eso fue justo cuando estaba sacando la habilitación por instrumentos. Que es la habilitación que comúnmente es más exigente. Que es la más exigente, que requiere más estudio, que los vuelos son más exigentes, y yo estuve a punto de dejarlo ahí. O como decimos, de tirar la toalla. De tirar la toalla. Y entonces siempre estaba Chechito dentro de ti, sí, animándote. Sí, dentro de mí estaba la motivación, pero no la escuchaba, porque estaba demasiado agotado y sentía que no lo lograba. Entonces, pero después de un tiempo y analizarlo bastante y de saber que ya había avanzado algo en mi carrera, pues solo necesitaba un empujón. Y pues ahí fue cuando mi papá, de cierta forma, me motivó, me ayudó y pude lograr terminar mi habilitación por instrumentos. Después ya la comercial sí es un poquito más tranquila, de estudio, y las horas de vuelo pues normalmente se hacen rutas, entonces se requiere un poquito menos de tiempo, y ahí fue donde pude completar. Digamos que durante esta etapa difícil de tu carrera, fue tu papá quien también te animaba. Sí, bueno, de hecho mis papás siempre estuvieron bien pendientes de mi avance.
Mi papá pues pudo hacerme un préstamo para yo poder continuar, pero mis papás siempre y mis hermanas estuvieron bien pendientes en todo mi tiempo de formación como piloto comercial. Qué bueno que contaste con el apoyo de tu familia a pesar kilómetros de distancia lejos de ellos. Sí. Eso es, creo que es fundamental en cualquier situación crucial, ¿verdad? Yo sé que avanzaste mucho en tu carrera y llegó un momento, Sergio, que tuviste que decidir dejar la estabilidad económica, es decir, dejar de trabajar en Aeroman por terminar tu carrera e inclusive acumular más horas. Como todo es bien sabido acá, necesitas cierta cantidad de horas para poder ser elegible ante una aerolínea. Sí. Tuve que tomar una decisión importante. Terminé mi licencia de comercial, justo en ese momento terminé un contrato con Aeroman, me regresé a Colombia. Estuve en Colombia un par de meses, trabajé en Copa, pero después estaba la posibilidad de regresar a Aeroman, pero también sabía que necesitaba hacer horas de vuelo para poder aplicar una aerolínea. Ya en ese tiempo, por esos días, conocí a la que es ahora mi esposa, y con ella tomamos la decisión de que lo mejor era regresar a El Salvador y restringirnos económicamente bastante para poder ser instructor de vuelo, y pues con salario de instructor sobrevivir en El Salvador con la ayuda de ella y de su familia, y así fue como logré estar estable económicamente y a la vez haciendo horas de vuelo para poder sumar. Indiscutiblemente el apoyo de tu ahora esposa fue fundamental para coronar tu carrera. Sí, definitivamente. Mi esposa y su familia fueron un apoyo importante porque, como es bien sabido, pues como instructor de vuelo no se gana mucho. Y yo ya era una persona que tenía mis responsabilidades, ya tenía una hija más grande por la que tenía que responder, y aparte de eso, pues todas las necesidades básicas de una persona en un país que no es su país. Entonces estuve un tiempo viviendo en la casa de mis suegros, me brindaron su apoyo, me brindaron su hogar, y ahí estuve un par de meses. Con la ayuda de mi esposa y de su familia logramos sostenernos un par de años en El Salvador. Qué bueno, Sergio, que tuviste ese apoyo incondicional tanto de tu familia en Colombia, sí, como la de tu esposa. Sí. Adentrándonos un poquito más en temas un poco técnicos, te quería preguntar que el aprendizaje que tuviste en Aeroman como mecánico, ¿cómo te impactó ya en la parte ya de piloto? Bueno, es un tema bonito porque como piloto aprendes de sistemas, pero no te metes tan adentro de los sistemas. Entonces, yo lo siento especial porque cuando yo veo la descripción de un sistema en el System Display, sí, yo sé exactamente qué componente es, y yo sé que yo lo removí, yo lo inspeccioné, yo lo instalé en algún otro A320. Entonces, el conocimiento de los sistemas es bonito. Muchas veces que vamos a otros aeropuertos, veo aviones de JetBlue y veo matrículas en las que yo trabajé, y eso me da cierta nostalgia y alegría, claro, y saber que yo ese avión lo desbaraté con Jaime y lo volvimos y ahí está volando todavía. Bueno, de hecho yo me recuerdo y fue una experiencia muy bonita porque yo aprendí contigo, bueno, prácticamente a instalar y desinstalar, sí, trenes de aterrizaje, que era la ATA, bueno, motores también. Trenes, motores, flight controls, sí, packs. Realmente, y la oportunidad que se me presenta ahorita, quiero agradecerte por ser un excelente mecánico,
y que da ese insumo a la gente nueva. Sí, yo siempre he pensado que no todos nacemos aprendidos. Entonces, a la gente que viene hay que ayudarla, en lo que sea. Hay que ayudarla porque uno estuvo en su lugar. Entonces, sí pienso que es importante ayudarle a la gente. Y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y trabajamos bastantes años juntos. Bastante. Y lo disfrutamos bastante. Al final, ya cada quien sabía lo que tenía que hacer y nos enfocábamos en hacer las cosas bien. Cambiando un poco el panorama, quería preguntarte, ahora que sos padre, ¿cómo equilibras la vida de piloto con tu vida familiar? ¿Qué lecciones querés transmitirle a tus hijas sobre el esfuerzo y la superación? Bueno, he sabido que el horario de los pilotos es poco convencional. A veces trabajamos en el día, a veces trabajamos en la noche, volamos mucho en la noche y en la madrugada. Eso, de cierta forma, tantos vuelos en la noche me ayudan a pasar más tiempo con mis hijas. Muchas veces vengo en la mañana, en la madrugada de vuelo y ellas todavía están aquí, alcanzo a desayunar con ellas. La verdad es que mi vida es el trabajo y mi familia. Normalmente me la paso en esos dos lugares. Disfruto bastante estar con mis hijas y transmitirles eso bonito que tiene la aviación. Ellas ya identifican cuando pasa un avión y me dicen papá un avión, papá un helicóptero. Entonces eso es bonito, transmitirles eso a ellas. Y adicional a transmitirles, digamos, como esa emoción de lo que es la aviación, ¿qué más quisieras tú transmitirles para poder ser un ejemplo de superación? Pues yo quiero que ellas vean por el ejemplo que nada es imposible. Yo les quiero transmitir de que luchen por sus sueños, de que cualquier esfuerzo, cualquier cosa que hagas, lo hagas con el corazón y que nada es imposible. Creo que esa es una lección para, bueno, incluyéndome para mí. Hay muchas personas que hoy en día atraviesan cualquier cantidad de inconvenientes en cualquier carrera, no solo en aviación, Sí. ¿verdad? Y necesitan como el ánimo, el impulso de gente cercana que los motive a seguir adelante. Y qué bueno que tú, como padre, ahora de tus hijas, puedes transmitirles esa emoción, ese sentimiento de superación. Sí. Siguiendo un poco más en esta entrevista tan interesante, siempre los invito a seguirnos como Transponder SB en las redes sociales para seguir creando este tipo de contenido tan interesante. Ahora bien, Sergio, siguiendo con la entrevista, con este podcast de aviación, quiero preguntarte que hoy que eres capitán de A320, de un Airbus A320, algo que muchos sueñan, ¿qué sentís cada vez que estás sentado y que sabes que eres el comandante de la aeronave? ¿Cuál es el sentimiento que te viene? Cuando yo entro a la cabina, veo el asiento, me siento, yo lo primero que siento es gratitud. Gratitud con Dios, gratitud con la vida, porque gracias a todas las oportunidades que he tenido, puedo estar sentado ahí. Gracias al esfuerzo y a todas las personas que se han aparecido, que se han cruzado en mi vida para ayudarme a llegar hasta ese lugar, lo primero que siento es gratitud. Y lo otro que siento es emoción, es una felicidad poderte sentar ahí en el lugar que soñaste desde que estabas chiquito y poder hacer tu trabajo con profesionalismo y con responsabilidad, porque aparte de eso es un sentimiento de responsabilidad grande. Estás en un avión con 180 pasajeros, 6 tripulantes, volando a 36,000 pies. Entonces es una responsabilidad muy grande. Las decisiones que uno toma ahí, espera uno que sean las mejores. Y para eso hay que prepararse, hay que estudiar.
son condiciones reales, ya no estás volando un simulador, Sergio, y ya tú ves, incluso, bueno, o tienes, mejor dicho, visibilidad cero. Al ver eso, Sergio, ¿qué sentís? Es adrenalina. Se siente emoción, se siente adrenalina, pero también sí, como te dije, hay un sentimiento de responsabilidad. Claro. Un sentimiento de responsabilidad grande y que tú tenés que llevar el avión hasta el lugar de forma eficiente y segura. Claro. Ahora, Sergio, ya un poco avanzados en esto, ¿qué podrías decirle tú a un mecánico, a un despachador, a un tripulante de cabina o a alguien que quiere iniciar en este rubro o quiere estudiar para piloto? Créeme que hay mucha gente que está en esa situación y me pregunta, ¿y usted cómo lo logró? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Qué se necesita? Aparte de dinero. Lo que se necesita, como dice mi mamá, querer es poder. Eso es un dicho muy colombiano, no sé si aquí lo usan. Claro. Es poder. Si uno quiere, puede. Y que ningún sueño es imposible. Solo que hay unos que son más difíciles, que tenés que prepararte, y lleva un poco más de tiempo. Tenés que trabajar y que no es inmediato. Eso sí, definitivamente. Creo que vale la pena también rescatar de que no podemos compararnos, porque hay gente que logra la meta mucho antes que uno. Eso es un error muy común entre las personas y es compararse con otros. Y no todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades. Entonces, el sueño para muchos puede ser más largo en conseguirse. Pero yo digo que con fe y con esperanza y trabajando duro por los sueños se cumplen. Así es, Sergio. ¿Cuál sería tu siguiente meta en tu vida profesional o personal? Bueno, profesionalmente, pues no es inmediata, pero puede ser que en un par de años aspire a ser instructor de vuelo de A320. La instrucción siempre me gustó bastante. Bueno, es algo que se te da, puedo decir, de forma casi natural, por el hecho de que, digamos, fuiste tú mi instructor en Aeroman. Sí. Siempre me ha gustado el tema de la instrucción, de transmitir los poquitos conocimientos con otras personas, en ayudarles a las otras personas en lo que necesiten. Siempre me ha gustado eso de la instrucción, entonces probablemente piense en algún momento en aplicar a alguna plaza que sea de instructor de A320, sea de tierra o de simulador, inclusive instructor de vuelo. Yo puedo decir con mucha certeza que tenés esa vocación. Me gusta. Tenés esa vocación. Y eso es algo que en algún momento dado va a ayudar a muchas otras personas. Porque tú sabes que en la transición que se tiene de aviación general hacia aviación comercial, se presentan varias dificultades. Y creo que una persona como tú podría hacer esa transición un poco más suave. Sí, es una transición que no es fácil. Pasar de volar un Cessna, un Tomahawk, a volar una A320 es una transición grande. A mí me gustaría, como en muchas partes, que la transición es más, como te digo, más escalonada. Primero un avión más grande y después llegar al jet. Sí. Pero pasar de un avión pequeño a un jet es difícil. Y creo que en esta transición, al menos tuya, creo que el haber estado trabajando en Aeroman representó, me imagino, en algún momento en tu persona alguna seguridad o ventaja al momento de ya estar dentro de un simulador. Sí, definitivamente.
yo era de los que me regalaba para hacer todos los trabajos adentro de la cabina en Aeroman. Cuando había que hacer pruebas eléctricas, pruebas hidráulicas, a mí me gustaba estar en la cabina. Cabineando, como Cabineando. Entonces, a mí me gustaba hacer eso y yo cuando me senté en la cabina de un simulador, yo ya estaba familiarizado con todos los... Sí. O sea, ya estaba ubicado. Claro. Entonces, eso fue de cierta forma una ventaja, Claro. Fue la escuela que tuviste. Sí. Bueno, Sergio, para ir ya cerrando, quisiera preguntarte, ¿cómo podrías resumir tu historia en una frase que pueda inspirar a más personas? Básicamente lo podría resumir como que no hay sueño imposible. Así. Cuando uno trabaja por los sueños, los hace realidad. Claro. Y ya la última pregunta, ¿qué significa para ti la palabra superación? La palabra superación significa no quedarte en el punto, en la zona de confort. Claro. Si te presionas para obtener algo más, seguro lo vas a lograr, seguro te vas a superar. Qué bueno, Sergio. Esta ha sido una plática muy sincera y poderosa, que espero que ayude a muchos que están en la situación o están en su proceso, indiferentemente sea aviación, sea alguna ingeniería, alguna medicina, de todo. Y quiero agradecerte por tu historia, por compartirnos tu historia, por abrirte con nosotros. Y muchas gracias, Sergio. Gracias a vos, Jaime, gracias a ustedes por hacer esto, porque por medio de las personas nos podemos inspirar. Claro. Y eso es importante, inspirar a las personas para que logren sus sueños. Gracias, Sergio. Gracias.